Viceministro, ¿no cree usted que el hecho de que todos los medios terminen en cierta forma complaciendo al oficialismo es una pérdida para Ecuador, si justamente el valor de los medios independientes es que no están ligados al poder político y pueden expresar otro tipo de opiniones para que los ecuatorianos puedan escoger sobre qué tipo de temas opinar y cómo enterarse de lo que está pasando en el país? Mire, nuevamente, si es que fuera así, yo sería el primero en firmarlo. Si es que fuera así, yo fuera el primero en firmarlo. Esa es una realidad maniqueamente puesta. Es una realidad maniqueamente puesta. Pero permítame aclarar algunas cosas. El proceso del juicio del presidente Correa al Universo es un proceso personal, individual. No es un proceso de gobierno, es un proceso individual, pero obviamente, siendo un proceso que lo lleva delante el presidente, ha tenido pues connotaciones, más allá de lo individual, connotaciones políticas. Yo le escuché hablar varias veces a algunos abogados, a algunos críticos de la oposición, repitiendo lo que el señor Marroquín dice. Pero también le escuché al abogado que es el defensor del presidente, diciendo que, claro, pues que el juez que conocía, ¿cuánto me dices, Juan Carlos? 5.000 hojas, ¿no es cierto?, de ese proceso. Primero había participado en el 50-60% de las audiencias. O sea, no son 48 horas, son varias semanas en que ese juez estuvo involucrado en el proceso. Nuevamente, fíjese, un ejemplo claro de la manipulación de las cifras, de la realidad. En segundo lugar, en todos esos cuerpos, de la parte procesal, pues los jueces se concretan en ciertas partes. Pero mire usted, más allá de todo aquello, y quiero referirme a lo que dice Juan Carlos, porque no me quiero referir mucho a lo que dice el señor Marroquín respecto al Ecuador, porque me parece que es una falta de respeto a nuestro país. Ya lo respetó cuando vino acá a nuestro país. Es una falta de respeto lo que está diciendo, en relación a que el pueblo ecuatoriano está aprobando o ha aprobado leyes que limitan su capacidad de acceso a la libertad, en este caso de expresión. El pueblo ecuatoriano votó en referéndum por 10 preguntas, entre ellas una que implica reformas legales, para restringir toda actividad, toda información que incite a la violencia o a la violación de derechos. Y el pueblo ecuatoriano no es tonto, pues, señor Marroquín. Cuando el pueblo ecuatoriano decía aquello es porque está apostando o está buscando un ejercicio maduro, un ejercicio responsable de los medios de comunicación. Aquí además no es que se ataca a toda la prensa como tal, no. Se está cuestionando un tipo de actuación de cierta prensa, de ciertos periodistas que lanzan acusaciones sin fundamento, y se les exige fundamento. Y en eso yo quiero primero coincidir con el principio que está señalando Juan Carlos, que es un principio que como el que más, como militante de este proceso, como miembro del gobierno, yo lo defiendo, y lo defendemos todos en el gobierno. El principio de que todos los sectores, todas las personas puedan expresar sus puntos de vista, sus opiniones, sus diferencias, puedan debatir, puedan cuestionar el poder, puedan investigar actos de corrupción de este o de cualquier gobierno, actos de abuso de poder. El momento que eso no ocurra, estaríamos frente a una realidad de un país con autoritarismo, y eso está muy lejos de la realidad del Ecuador. Sí, señor Carvajal, vamos a escuchar qué tiene que responder el señor Marroquín también sobre esto que usted ha dicho. Señor Marroquín. Mire, yo quisiera, en primer lugar, lo que es muy importante, resaltar algo. Yo jamás me he referido al pueblo ecuatoriano, más que como señalar que está padeciendo los efectos que el gobierno está creando de limitar la libertad de expresión. Al contrario, yo respeto muchísimo al pueblo ecuatoriano como a cualquier otro pueblo de cualquier país del mundo. Lo que yo he señalado es que la ley la está aprobando el Congreso, que es muy diferente. Y dentro del Congreso, hay que decirlo también, no es todo el Congreso, la oposición está en contra de esa ley. Es única y exclusivamente el sector oficialista. Eso es lo primero. Después dice el señor Carvajal que no hay restricciones a la libertad de prensa en Ecuador. Claro que lo hay. La intimidación del presidente de la República es evidente cuando estamos hablando de dos procesos judiciales, uno iniciado por 80 millones de dólares y pidiendo 4 años de cárcel contra los periodistas, y otro de 10 millones de dólares y pidiendo también cárcel contra los periodistas de investigación. Es evidente que hay una intimidación. Y perdón que no quiero parecer como faltándole el respeto al presidente, pero no es cierto que el decir que el que demanda es el ciudadano, porque yo tuve la oportunidad de ver por televisión
cuando el presidente llegó al proceso judicial en Guayaquil, en la audiencia del tribunal, y no iba el ciudadano, iba el presidente con toda su seguridad, con todo el despliegue que tiene un presidente. Al salir, él es entrevistado como presidente de la República, y como presidente de la República emite opiniones todos los sábados sobre ese y otros casos. Entonces, yo creo que es querer tapar el sol con un dedo, y de verdad, si hubiera esa sana vocación democrática y libertaria que menciona el señor Carvajal, lo que deberían hacer es permitir que la prensa diga si son todas esas mentiras. Yo le aseguro que no hay un país del mundo en donde la prensa, si es mentirosa y solo se dedica a la difamación, injuria y calumnia, como señala el presidente Correa, esa prensa no puede sobrevivir, porque la propia opinión pública la va a rechazar. Lo que sucede es que, como bien decía Juan Carlos, la búsqueda de la verdad es lo que nos debe guiar a los periodistas, pero también lo debe permitir el gobierno. Si el gobierno se cree dueño de la verdad absoluta, toda la información que sea crítica para ellos va a ser indudablemente descalificada. Así que el gobierno se convierte en juez, en parte, en quien decide qué es lo que es verdad, qué es lo que no es verdad, qué es lo que es honor y qué es lo que es difamación, injuria y calumnia. Es terrible, y verdaderamente yo simplemente me limito no a hacer más señalamientos sobre lo que dice el señor Carvajal, ni a hacer señalamientos sobre lo que el presidente Correa ha dicho de la CIP y de toda la prensa ecuatoriana, sino que hacer un llamado a la reflexión de los ciudadanos que ven este programa de televisión en cualquier parte del hemisferio, para que mediten. En realidad, la prensa no es perfecta, indudablemente, pero ¿qué es mejor? ¿Una prensa controlada por el Estado, como se tuvo en las dictaduras militares, o una prensa independiente que cuando se excede el pueblo mismo la puede descalificar y dejar de comprar o de ver o de escuchar? Así que hay mecanismos para ese autocontrol. Los periodistas sabemos que debemos ser responsables, pero la responsabilidad tampoco nos la debe imponer el gobierno, porque ellos, en el momento en que le imponen, están empezando a poner restricciones. En Ecuador, señores, no nos perdamos, hay absolutamente restricciones, la intolerancia es abrumadora. Cualquiera que escuche el discurso de los 42 minutos del presidente Correa tiene que decir que hay una intolerancia por todos lados, y cuando uno escucha a todos los funcionarios del gobierno, repiten la misma canción. La intolerancia es absoluta, es abrumadora, y lo único que pretende es restringir la libertad de expresión, el derecho del pueblo ecuatoriano a recibir información. En segundos continuamos debatiendo este tema, la confrontación entre el presidente Rafael Correa y la prensa independiente de Ecuador. Vamos a hacer una pausa y seguimos en la noche.